El campo en boca de todos. Podcast. Bienvenidos al Campo en Boca de Todos, un espacio en donde hablamos de agricultura, ganadería, pesca y temas que todos deberíamos conocer. El día de hoy nos encontramos en el Museo de la Orquídea en Coatepec, Veracruz, y estoy en compañía de Óscar Espino, quien es el dueño de este museo y el fundador del Festival Internacional de la Orquídea. Bienvenido, Óscar, ¿cómo te encuentras hoy? Pues muy contentos de que puedan estar hoy aquí en el Museo de la Orquídea, pero sobre todo en Coatepec, la capital de las orquídeas de México. Pues muchas gracias por recibirnos. Y bueno, Óscar, tú que eres un experto en orquídeas, me gustaría que primero nos comentaras un poquito qué es una orquídea y qué la hace tan especial frente a otras flores, otras plantas. Pues más que experto, soy un apasionado de cultivar orquídeas y las orquídeas son quizá una de las plantas de las flores más espectaculares. Son plantas muy fáciles de cultivar. Las orquídeas además habitan en todo el planeta. Tenemos alrededor de 25,000 especies en todo el mundo. México posee alrededor de 1,200 especies y en el caso específico de Veracruz tenemos alrededor de 370 especies, pero quiero significar una. Tenemos la orquídea que perfuma el mundo, como la vainilla. Esa es nuestra especie más emblemática quizá para los veracruzanos, es un orgullo para Veracruz y una de las grandes aportaciones de México al mundo. Justo, y cuéntanos un poquito, a nivel ecosistema, a nivel naturaleza, ¿qué papel desempeña la orquídea? Fíjate que las orquídeas crecen principalmente en el bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas más importantes del planeta, de los que también lamentablemente cada vez se van perdiendo más áreas de este importante bosque que presta muchos servicios ambientales al ser humano y que es el ambiente en donde principalmente crecen las orquídeas, pero al ser una de las familias más grandes del reino vegetal, pues su distribución es muy amplia y justamente pues forman parte, como todos los seres vivos en un ecosistema, pues tienen su propia función. Las orquídeas en su mayoría son plantas epífitas, no son plantas parásitas como la mayoría de la gente cree. Algunas son de hábito litófito, otras inclusive de hábito terrestre, pero en su mayoría siempre las vamos a ver pegadas a los árboles. La gente piensa que por eso absorben algún nutriente de otra planta. La realidad es que las raíces las utilizan para sostenerse, pero ellas son capaces de absorber los nutrientes por sí solas. Wow, ok. Y justamente vemos, por ejemplo, que son plantas pues que crecen hacia arriba. Cuéntanos un poquito, un dato que estoy viendo aquí, por ejemplo, ¿qué tipos de crecimiento tiene una orquídea? Principalmente tiene dos tipos de crecimiento, monopodial y simpodial. Significa monopodial con un solo eje de crecimiento hacia arriba y simpodiales con diferentes ejes de crecimiento. Esto hace que en un proceso de división asexual de las plantas, bueno, pues vayamos sacando divisiones de ellas para poder seguirlas reproduciendo y de manera sexual, bueno, pues mediante la fecundación de sus flores para originar la semilla y que de esta manera pues haya un proceso, pero que además es un proceso muy, muy especial. Ok, justo ahorita que empezaste a contarnos, nos decías que son plantas fáciles de cultivar. ¿Cuál es el proceso de ese cultivo? Pues en realidad son plantas fáciles de cultivar si les damos las condiciones mínimas. Nosotros siempre les decimos a la gente que el requerimiento básico es ventilación, luz y riego. Y nos referimos a que el riego es muy importante, donde la riegan frecuentemente las personas, porque no son plantas que les guste tener demasiada saturación de agua. Por eso es importante que siempre tengan sustratos que permita el buen drenaje del agua, que no se acumule el exceso de humedad y además que estén en lugares ventilados y sobre todo bien iluminados. La luz nos ayuda a estimular el crecimiento de ellas. Qué interesante. Oye, y a nivel pues precisamente para su reproducción también, a nivel polinizadores. Nos contabas que hay un dato curioso con algunas de las variedades de orquídeas. La gama de polinizadores es muy amplia, la verdad. Son seres vivos de los cuales depende la misma vida en el planeta del ser humano. Y en el caso específico de las orquídeas tenemos un género de abejas, euglosinas, que son conocidas como las abejas de las orquídeas, ya que ellas son las encargadas de polinizar algunas especies en particular, sobre todo algunas especies mexicanas. También lamentablemente se encuentran en riesgo, como también las orquídeas.
la tala inmoderada, el tráfico ilegal de vida silvestre, la destrucción del hábitat pone en riesgo a muchas poblaciones de flora y fauna, por supuesto, pero de las orquídeas. Entonces, es maravilloso y sorprendente ver todo el mundo de los polinizadores, de las eulocinas. Vale la pena que la gente conozca más sobre las abejas de las orquídeas. Son extraordinaria la forma en que estas abejas interactúan con las orquídeas. Precisamente esto que nos cuentas, la orquídea o muchas de las variedades de orquídeas en este momento se encuentran en peligro. ¿Qué acciones están tomando pues, para resguardar o proteger la orquídea? Hay muchos trabajos de conservación en todo el país. En todo el mundo existen grupos de aficionados al cultivo de las orquídeas. Existe la academia, institutos educativos, institutos de gobierno que se dedican a la protección de la biodiversidad, a la conservación del patrimonio natural. En nuestro país hay muchísimos ejemplos, afortunadamente. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chapingo, tenemos el Colegio de Posgraduados, la Universidad Veracruzana aquí en Veracruz, que por supuesto tienen una enorme trayectoria y tienen un trabajo académico extraordinario, pues sentando las bases para estrategias de conservación. También hay grupos sociales, por supuesto, que están enfocados a conservar, pero sobre todo algo muy importante, necesitamos transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. En esta época nosotros estamos haciendo mucho hincapié en que las nuevas generaciones se tienen que acercar al conocimiento del patrimonio natural. So, es la siguiente generación la que les toca ahora realizar acciones de conservación, tareas de protección, no solo de orquídeas, sino de nuestra flora y nuestra fauna. Pero en el caso específico de las orquídeas, pues son las nuevas generaciones las que les tocará ese relevo generacional para poder seguir continuando con el cultivo, que al final se convierte en una estrategia de conservación. Sí, justamente, y más en medio de un momento en el tiempo en el que nos encontramos, en el que hay un cambio climático impresionante, hay que tomar muchas acciones y mucho más pues para conservar este patrimonio, como comentas, tan lindo que tenemos y en el que somos bastante ricos, como es pues la orquídea, que justamente en este momento nos encontramos en Coatepec, que también se conoce como la capital de la orquídea, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poquito más del impacto cultural que tiene la orquídea en Coatepec? Nos contabas de la vainilla, pero ¿en qué más la utilizan? ¿Qué tantas variedades existen aquí precisamente? El impacto que tiene en medio de la gente, pues el decir, ah, sí, esa orquídea es de Coatepec y yo también soy de allá. La verdad es que las orquídeas, lo que en Coatepec y la región se vive es algo muy especial que en ninguna otra parte del país se vive. Tienen un fuerte arraigo y existe una gran costumbre, podemos decirte que en todas las casas de Coatepec hay orquídeas. Hay colecciones muy valiosas y eso hay que decirlo. Quienes están cultivando orquídeas en estos momentos están haciendo una tarea de conservación mucho más efectiva que la que por desgracia en su hábitat, en situ, se puede llevar a cabo y eso es importante decirlo. La situación en las zonas rurales no ha sido la ideal y mientras no existan las condiciones de desarrollo, la gente echa mano de la naturaleza y ejerce presión sobre estos ecosistemas. Lo mismo es cazar, que hacer carbón, que sacar madera, que por supuesto arrancar orquídeas y venderlas de manera ilegal. Todas estas prácticas ponen en jaque no solamente a las orquídeas, sino también a su hábitat. Quienes cultivamos orquídeas en nuestros jardines, después de un largo tiempo se convierten en un banco genético. Ahí hay información valiosa justamente para la academia, para la investigación, para poder verdaderamente continuar haciendo acciones mucho más profundas y específicas de conservación. Por eso es importante la labor que hacen de conservación. Y en esta región, te decía, en todas las casas hay orquídeas, entonces hay colecciones que tienen más de 100 años de estar en esos jardines. Es muy típico de Coatepec, que además Coatepec está a 1,200 metros sobre el nivel del mar, está rodeado de bosque mesófilo de montaña, eso hace que haya condiciones de clima mucho más ideales para el cultivo de muchas especies de orquídeas. Digamos que estamos en la altura y en el clima promedio para poder cultivar muchísimas variedades de orquídeas. Eso propicia que quienes nos gusta cultivar orquídeas pues podamos cultivar diferentes géneros, no solamente uno, ¿no? Entonces todo eso se va conjuntando, la gente va empezando a tener un sentido de apropiación, porque además son colecciones que fueron de la mamá, de la abuelita y que van siendo heredadas, entonces tienen un mayor cargo social, un mayor valor cultural y forman parte de la vida diaria de quienes vivimos aquí en Coatepec. Por supuesto, y justamente
Me comentas que estas personas que se dedican pues a cuidar la orquídea mucho más en sus casas, también aportan muchísimo pues a la conservación. Y la orquídea realmente es una planta, llamémoslo, popular para regalar en muchas ocasiones especiales e importantes. Si yo, por ejemplo, quisiera comenzar a cultivar o a cuidar de una orquídea, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo comenzar para pues que yo la lleve y no la lleve nomás al pobre matadero? Porque hay personas que no tenemos tanta mano para las plantas. Las orquídeas provocan emociones y satisfacciones enormes. De entrada, cultivar orquídeas es cultivar el tiempo, porque las orquídeas solamente florecen una vez al año. Entonces imagínate que tienes que dedicarle un año de trabajo, de estar al pendiente en el riego, en los nutrientes, en su sustrato, para poder, al final, va a rendir frutos y vas a poder recibir una floración espectacular, ¿no? Entonces, finalmente es esa parte que nos provoca y que le provoca a toda la gente que cultiva orquídeas. Justamente en esta temporada es muy común ver a todos reunidos en un evento y ves a la gente emocionada cómo lleva sus orquídeas. Yo creo que ese es el principal motor que hace que tú te decidas a cultivar una orquídea. Y teniéndola en casa, pues requerimientos básicos que te decía yo hace un momento, de luz, de riego, de ventilación, son mínimos, son plantas muy nobles, muy fáciles de cultivar, y más cuando estás en regiones tan ricas o con ecosistemas tan importantes como en el caso de Coatepec. Por supuesto. Y nos estabas comentando también que existe la venta ilegal de orquídeas. Esa es una problemática no actual, es un tema que ha venido a lo largo del tiempo, que realizan acciones, que se hacen trabajos, que hay muchos esfuerzos en todo el país por contener el tráfico ilegal, por tratar de que haya políticas públicas encaminadas un poco a frenar esto, pero es algo en el que justamente espacios como el Museo de la Orquídea buscan a través de la transmisión del conocimiento. Si no le transmitimos el conocimiento a la gente, si no la sensibilizamos sobre lo importante que es conservar, pues todas las tareas que haga la autoridad o que se hagan en torno a la protección, pues van a ser difíciles, porque ahí sí necesitamos del apoyo de todos. Como comprador, ¿cómo reconozco que la orquídea que yo estoy adquiriendo pues puede venir de alguna forma ilícita o son especies? ¿Cómo Generalmente porque te las venden arrancadas en las calles. Ya de ahí, pues de entrada es una planta estresada, es una planta que está sufriendo porque la sacaron de su hábitat natural, la tienen en exposición en una banqueta, al sol, a una serie de condiciones que estresa a la planta. Si esa planta llega a manos que no puedan tener la posibilidad de darle las condiciones mínimas, seguramente va a morir y esa planta se va a perder. Pero además, esa es como la primera característica. La segunda es que nosotros necesitamos, la vida silvestre se puede comercializar, sí, de manera sustentable. Tenemos toda una reglamentación y mucho trabajo en donde la ciencia de este país ha participado para establecer que de manera sustentable se puede comercializar vida silvestre. Las orquídeas no son la excepción. Es un cultivo tardado, eso sí hay que decirlo. Las orquídeas no son un cultivo tan fácil como el que pudiera ser, por ejemplo, de nuestra dalia, nuestra flor nacional, que en 3-4 meses tenemos ya dalias floreciendo. Las orquídeas pues lleva un proceso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, todo ese tiempo y toda esa dedicación que se hace pues es parte del esfuerzo que se reconoce en los cultivadores de orquídeas y que se traslada en tareas de conservación más efectivas. Una pregunta más, nos contabas que tenemos aquí pues la orquídea que también pues de la cual tomamos la vainilla. La vainilla es la orquídea que perfuma el mundo. Es una especie mesoamericana, su distribución es muy amplia, no es solamente exclusiva de una región, aunque se reconoce la vainilla de Papantla porque está íntimamente ligada a la cultura totonaca. La vainilla es una especie de orquídea, nos enorgullece poderlo compartir y que la gente lo sepa. Y una forma de alentar la conservación de esta especie es a través del consumo. De manera breve te digo que hoy enfrenta problemas como el deterioro ambiental, como la competencia desleal con los saborizantes artificiales que están desplazando la producción natural, que enfrenta muchos problemas el productor de vainilla. Pero decirles a la gente que nos ve, que nos escucha, que la vainilla, un productor de vainilla tarda casi un año para poder tener las vainas listas de donde se toma el sabor y el aroma. Es un trabajo que se hace además manual, artesanal, es muy laborioso. Y que una forma de alentar la conservación de la vainilla es a través del consumo. Por eso decirle a la gente que consuma vainilla mexicana, si es de Veracruz mucho mejor, pero que al final sea vainilla natural, porque esa es una forma de alentar a que nuestros productores
pues aumente su consumo y su demanda, y eso motive a que a esta especie la sigan conservando y la sigan protegiendo y la sigan cultivando. ¿Podrías ahondarnos un poquito más cómo es el proceso de la vainilla? Bueno, no somos expertos en la producción de vainilla, pero es una especie también de fácil cultivo. Es una planta que no le gusta convivir mucho con temperaturas bajas, de climas más cálidos, más tropicales, donde se mantenga siempre la humedad. La humedad es un elemento esencial no solo en la vainilla, sino en todas las orquídeas. Y una vez que esta flor abre, esta es su época de floración justamente, se poliniza de manera manual. Ahí más o menos va a tardar, una vez fecundada la flor, alrededor de 9 meses. Y en ese tiempo es como va creciendo un ejote de color verde conforme se va madurando, y después el productor la corta y le da un proceso de beneficiado, como ellos le denominan, que es como un proceso de deshidratación al sol. Las vainas las van exponiendo al sol para poder tenerlas listas de donde van a absorber sabor y aroma. Entonces, todo esto es un trabajo de horas, es un trabajo de dedicación, es un trabajo manual. Entonces, consumir vainilla mexicana, vainilla natural, vainilla de Veracruz, significa el trabajo de horas, de días y de mucha dedicación de productores de vainilla. Eso es un punto muy importante que siempre nos importa resaltar en este podcast, tanto a nivel la orquídea como a lo que nos da, que es la vainilla. El trabajo que existe detrás de la conservación, detrás del cuidado y detrás de la producción, pues de que realmente podamos disfrutar de esto nosotros, ¿no? Y justamente una de las acciones que se tomó para promover este cuidado, para promover este conocimiento, es la fundación de este museo en el que nos encontramos ahorita. El objetivo del museo es tener una colección particular de nuestro fundador, el doctor Isaías Contreras. Estas eran sus orquídeas. Él tenía una gran afición por cultivar orquídeas, y en el 2011, justamente un 21 de marzo, acabamos de cumplir 14 años, decidió abrir las puertas de su casa para compartir con quienes visitaban Coatepec el fascinante mundo de las orquídeas. Pero en Coatepec ya existían orquídeas, y ya existían importantes colecciones, y ya tenía fama. Sin embargo, el museo representa quizá una de las máximas expresiones de este pueblo mágico, por compartir de una manera mucho más amplia la transmisión del conocimiento del mundo de las orquídeas. Nos encanta que vengan la gente, que aprenda, que conozca, que descubra un fascinante mundo. Estamos hablando de 25,000 especies de orquídeas en el mundo, es una de las familias más grandes del reino vegetal, pero que tenemos cosas tan importantes como la vainilla, como la relación de Darwin y las orquídeas, como sus polinizadores, su morfología, sus crecimientos, los tips. Hay tanta información que compartir, hay tantos proyectos en todo el país que están enfocados a la transmisión del conocimiento, y eso es muy valioso. Este espacio justamente lo que busca es promover y difundir el cultivo y la conservación de las orquídeas con Coatepec, pero también con quienes visitan este pueblo mágico, y por eso es que estamos pues muy contentos de continuar con el legado y con la visión que él nos transmitió de a todos compartirles el mundo de las orquídeas. Y la verdad es que hacen un trabajo precioso. Pues tenemos la oportunidad de estar aquí en el museo, tenemos aquí también el jardín que tienen precioso. Cuéntanos un poquito, pues cuando yo vengo al museo, ¿con qué me encuentro? ¿Qué hay en él? El museo es un espacio en donde, aparte de visitar la colección de orquídeas, de poder conocer elementos biológicos, ecológicos, históricos y culturales de las orquídeas, vas a tener la posibilidad también de visitar un área comercial con productores locales que se dedican a comercializar orquídeas para la gente que está buscando adquirir una planta de manera sustentable. Además, estamos en un edificio histórico. Este no es el lugar original del museo. El museo se forma en donde el doctor Isaías, su casa, forma su colección privada. Después de pandemia, pues se decide tener un espacio exprofeso para albergar ahora esta colección, que sea mucho más cómoda, sobre todo porque, bueno, después de pandemia las cosas cambiaron un poco o mucho para todos. Y estamos en un edificio además muy emblemático del centro de Coatepec, que es una de las casas más representativas del centro histórico de Coatepec, con mucha historia. Y además de disfrutar de la arquitectura y de todo lo que tiene que ver con los elementos y los rasgos característicos de las casas de Coatepec, pues alberga esta colección que para nosotros es una de las más importantes. Tiene gran diversidad de especies de orquídeas
que a lo largo de más de 40 años nuestro fundador las fue cultivando, las fue adquiriendo por regalos, por intercambios, por colectas, por compras. Y al final porque él era un fanático de cultivar orquídeas, las disfrutaba y les apasionaba. Entonces, y finalmente esa pasión le llevó a transmitirle a una generación siguiente esa posibilidad de amor que es un servidor. Yo continúo con esa historia, soy orgullosamente nieto del fundador y continúo con esa labor de conservación, continúo con esa posibilidad de seguir compartiendo el conocimiento de las orquídeas. Eso es muy importante, porque creo que todos los que cultivamos orquídeas o cultivamos alguna otra planta necesitamos compartir el conocimiento, porque así vamos a sensibilizar más a la gente y vamos a motivar a que más se sumen a esta tarea social de proteger nuestro patrimonio natural. ¿Y tú actualmente como dueño, qué visionas más adelante para este museo? Pues necesitamos hacer que este museo lo conozca cada vez más gente. Nos interesa que lleguen más niños, más jóvenes, que se adentren al mundo de las orquídeas. Esa es ahora la responsabilidad personal que tengo, de que el legado de nuestro fundador pueda seguir trascendiendo a lo largo de los siguientes años, pero sobre todo que siga creciendo la colección y que mantengamos vivo siempre toda esa visión de nuestro fundador, que le encantaba compartir el conocimiento con toda la gente y que le apasionaba no solamente transmitir el conocimiento, sino sensibilizar a la gente sobre lo fantástico que es la naturaleza. Creo que eso es muy importante y hacia allá vamos y todos los días lo hacemos. Por eso es que surge un evento que hoy es el evento más grande de México de orquídeas, que es el Festival Internacional de la Orquídea, que es otro hermano del museo que busca también promover y difundir el cultivo y la conservación de las orquídeas, con un evento que hoy en día es el evento de orquídeas más grande de México, porque reúne a productores, a comercializadores, expertos, coleccionistas, público en general, y ahora queremos que cada vez más se acerquen los niños. Precisamente tienes el museo y me contabas que está el festival, que de hecho es un poquito más viejito que el museo. Respecto al festival, ¿qué podemos encontrar en él? Lo que vas a encontrar es la plataforma de comercialización sustentable más grande del país de orquídeas. Vas a encontrar la presencia de productores y comercializadores de otras partes del país, de Chiapas, de Puebla, por supuesto, de Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco, Michoacán. La verdad es que es muy amplia el listado de productores, pero también vas a encontrar productores de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Cada año empiezan a llegar nuevos expositores de diferentes. Hay mercado para las orquídeas en este país, hay muchísimo, y después de pandemia aumentó considerablemente. Es una opción de negocio para la gente producir orquídeas, por supuesto, pero es un proceso que lleva su tiempo. No es un cultivo fácil, no es un cultivo rápido, pero representa una opción, sí, por supuesto. Una alternativa para muchas regiones, por supuesto. La gran biodiversidad de este país, la diversidad de ecosistemas hace propicio el cultivo de las orquídeas en muchas zonas de este país. Y eso es lo que busca por el otro lado este festival, no solo acercarse a la sensibilización, sino también a mostrar que hay alternativas, pero también a mostrar lo que hoy están haciendo importantes instituciones educativas y de investigación en los trabajos de conservación. La gente tiene que conocer, si la investigación solo es de escritorio no funciona, tiene que llegar a la sociedad. Y lo que buscamos en este gran anaquel que resulta ser el Festival de la Orquídea es eso, que la gente pueda tener el contacto directo con instituciones educativas, de investigación, con los productores, con los comercializadores, con expertos. Hoy justamente por la tarde estará impartiendo un taller Gerardo Castiglione, que viene desde Venezuela, es presidente de la Federación Venezolana de Orquideología, lleva más de 30 años en el cultivo de orquídeas, pero de donde él viene es una zona que está a 1,250 metros sobre el nivel del mar. Coatepec está a 1,200 metros, así es que compartimos similitudes de vegetación, de clima, de humedad, y eso hace mucho más interesante que podamos escuchar de la mano de un experto conocimientos, tips de cultivo y poderlos poner en práctica. Eso es parte también de la trascendencia de este evento, de cómo la inercia de las flores te lleva y te motiva a compartir el conocimiento y a mejorar y a esforzarte por el cultivo de ellas. En medio de todo esto que me comentas me surgen varias preguntas. La primera, ¿qué es lo que hizo que después de la pandemia hubiera un aumento en el interés por las orquídeas?
Pues en general por cultivar plantas. La gente permanecía mucho tiempo en sus casas, buscaba alternativas, actividades, tuvieron tiempo para poder, con el uso de la tecnología, empezar a descubrir nuevas cosas y entre ellas, por supuesto, pues estaba el cultivo de las orquídeas. Oh, claro, tuvimos que buscar algo que hacer. Qué bueno que al menos algo que nos trajo beneficios después. Así es. A nivel investigación, particularmente aquí en México, ¿en qué se está trabajando o junto con quién en medio de las orquídeas? La verdad es que hay muchísimo trabajo, tenemos investigadores en este país de primera, tenemos organizaciones con una gran trayectoria, con un gran trabajo. Está la Asociación Mexicana de Orquideología, que por supuesto ha hecho importantes aportaciones, con miembros destacadísimos que han hecho grandes aportaciones, descubrimientos de especies, estudios taxonómicos, estudios de conservación. La verdad es que nos enorgullece que haya organizaciones como la Asociación Mexicana de Orquideología. Existen, por supuesto, universidades, jardines botánicos. Aquí en la región de Coatepec tenemos la fortuna de tener al tercer jardín botánico más importante de Norteamérica, que lo tiene el INECOL, que está en medio del bosque de niebla, que tiene una importante colección de orquídeas. Y así hay esfuerzos en Yucatán, la misma Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el INIFAP. La verdad es que hoy en día hay muchísimos esfuerzos. En la Sierra Norte de Puebla existe un grupo de productores que llevan a cabo algunas acciones muy, muy interesantes. Entonces, en todo el país hay grandes ejemplos, hay grandes aportaciones que vale la pena que la gente lo conozca y eso es lo que busca hacer el festival, esa plataforma en donde puedan converger los productores, los comercializadores, la academia, la ciencia, pero sobre todo los aficionados y las nuevas generaciones en un entorno natural, en un entorno rodeado de flores, con el único fin de seguir preservando esta especie. Y justamente en cuestión del festival me interesa preguntarte porque nos ven personas pues que les pueden apasionar las orquídeas o que incluso ellos mismos cultivan orquídeas. ¿Cómo se escoge a los expositores del festival? Bueno, una de las primeras reglas en los últimos años y de manera especial a partir de esta edición es que todos los participantes tendrán forzosamente que contar con un registro expedido por la Semarnat, quien es la autoridad competente para la reglamentación de la vida silvestre. En más resumido, que cuenten con una UMA, una PIMS, pero que podamos comprobar la legal procedencia de las plantas. Eso es muy importante. Ya no podemos seguir pues ampliando el mercado de lo ilegal, porque finalmente nuestra afición no puede representar una afectación grave a las poblaciones de orquídeas in situ. Por eso hoy tenemos que hacer un ejercicio responsable de comercialización sustentable de la vida silvestre, en particular las orquídeas. Esa es una de las características. Y la segunda, bueno, finalmente la invitación es para todos, porque finalmente sé que así como hay muchos proyectos en todo el país de conservación, también hay muchos proyectos que están empezando en el tema de la comercialización de orquídeas. Entonces, el espacio es justamente para eso, para que se convierta en esa plataforma de punta de lanza para los proyectos nuevos, de consolidación para los que ya llevan una ruta avanzada y por supuesto de incitación a que lo vean como una opción de conservación, como un pasatiempo y por supuesto como una actividad comercial sustentable. Justo, y con esto en mente, ¿podrías ayudarnos a la Cámara a hacer una invitación? En primer lugar, pues al manejo e incluso también a la compra responsable de la orquídea y posteriormente también pues a invitarlos a que se acerquen, a que conozcan el museo, que conozcan el festival y pues que sepan que están las puertas abiertas para el conocimiento que precisamente nos cuentas que se busca compartir. Por supuesto, yo lo que les digo es que vengan a Coatepec, Veracruz, es la capital de las orquídeas de México, que visiten el Museo de la Orquídea, es único en el país, representa el amor y la pasión que nuestro fundador tuvo por las orquídeas durante más de 40 años, pero van a tener la posibilidad de adentrarse al fascinante mundo de las orquídeas y siempre una vez al año en la época de Semana Santa vengan al Festival Internacional de la Orquídea, el evento de orquídeas más grande de México, que reúne a productores, a comercializadores, aficionados al cultivo de las orquídeas. De verdad, venir en esta época con el arranque de la primavera, en las mejores épocas donde más floración hay de orquídeas, es espectacular. Quienes tienen la oportunidad de disfrutar del cultivo de ellas o quienes quieren adentrarse en un mundo mágico, esta es la oportunidad para venir a Coatepec, visitar el museo y descubrir el mundo de las orquídeas.
Así es, muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Pues gracias por tu invitación. Como ya escucharon, pues las puertas están abiertas para poder venir a conocer, para adentrarnos en el mundo de las orquídeas y también así como tú nos compartes esta pasión que tú tienes pues por ellas y por todo lo que representan en medio de tu vida y en medio pues de la riqueza que existe en México y en Veracruz. Así es, contento siempre de compartir con todos, de verdad. Vengan a Coatepec, visítenlo y conozcan más sobre las orquídeas. Hoy el uso de la tecnología nos permite pues descubrir más cosas sin movernos tanto, pero tener el contacto directo es algo extraordinario. Efectivamente, Oscar, pues muchísimas Gracias gracias. a ustedes. Gracias por este tiempo que nos regalas, por todo lo que nos compartes y por compartirnos sobre todo la pasión por lo que estás haciendo actualmente. Gracias a ustedes. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en otro capítulo de El Campo en Boca de Todos. Los invitamos a suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierdan de este y otros episodios. Nos vemos en la próxima.